Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. A continuación, desarrollaremos la norma internacional de información financiera 10, estados financieros consolidados. Las personas que integran el grupo son Sonia Elizabeth Lorenzana de la Cruz, Héctor Giovanni Reyes, Héctor Francisco Sheff, Francisco Joel Bosicay, Josué Isaí Pérez. Somos de la sección F del curso NIF 2 de la Maestría en Estándares Internacionales de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Mariano Gálvez. La NIF 10 nos da las siguientes definiciones. Controladora. Es una entidad que controla una o más entidades. Subsidiaria. Es una entidad que está controlada por otra entidad. En conjunto, estas forman un grupo, que es una controladora y todas sus subsidiarias, que a su vez presentan estados financieros consolidados. La norma los define como los estados financieros de un grupo en el que los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujos de efectivo de la controladora y sus subsidiarias se presentan como si se tratase de una sola entidad económica. La siguiente definición es el control de una participada. Un inversor controla una participada cuando está expuesto o tiene derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada y tiene la capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder. La participación no controladora es el patrimonio de una subsidiaria no atribuible directa o indirectamente a la controladora. Las actividades relevantes. A efectos de esta NIF, las actividades relevantes son aquellas de la participada que afectan de forma significativa a los rendimientos de esta. Y el poder, la norma lo define como los derechos existentes que otorgan la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes mencionadas anteriormente. Y por último tenemos la definición de entidad de inversión. Una entidad de inversión es la que obtiene fondos de uno o más inversores, con el propósito de prestar a dichos inversores servicios de gestión de inversiones. Una entidad de inversión también es aquella que se compromete con sus inversores a que su propósito de negocios sea la inversión de fondos para obtener rendimientos. Y por último, una entidad de inversión también es aquella que mide y evalúa el rendimiento de prácticamente todas sus inversiones sobre la base del valor razonable. ¿Cuál es el objetivo de esta NIF? Establecer los principios para la presentación y preparación de estados financieros consolidados, cuando una entidad controla ya sea una o más entidades distintas. ¿Cuál es el cumplimiento de su objetivo? Requiere que una entidad, la controladora, que controla una o más entidades distintas, llamadas también subsidiarias, presente estados financieros consolidados. También define el principio de control y establece el control como la base de la consolidación. Establece también a su vez la forma en que se aplica el principio de control para identificar si un inversor controla una participada y por ello debe consolidar dicha entidad. También establece los requerimientos contables para la presentación y preparación de los estados financieros consolidados y define una entidad de inversión y establece una excepción de consolidar ciertas subsidiarias de una entidad de inversión. El alcance de esta NIF. Esta NIF se aplica a todas las entidades, excepto a las siguientes: una subsidiaria total o parcialmente participada por otra entidad y todos sus otros propietarios. Cuando sus instrumentos de deuda o de patrimonio no se negocian en un mercado público, ya sea una bolsa de valores nacional o extranjera, o un mercado no organizado, incluyendo mercados locales o regionales, no registra ni está en proceso de hacerlo sus estados financieros en una comisión de valores u otra organización reguladora, con el propósito de emitir algún tipo de instrumento en un mercado público, y su controladora última o alguna de las controladoras intermedias elabora estados financieros consolidados que se encuentran disponibles para uso público y cumplen con las NIF. ¿Cuál es el principio de control?
Un inversor, independientemente de la naturaleza de su implicación en una entidad, en este caso la participada, determinará si una controladora mediante la evaluación de su control sobre la participada. Un inversor también controla una participada cuando está expuesto o tiene derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada y tiene la capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder sobre ésta. Por ello, un inversor controla una participada si y solo si éste reúne los elementos siguientes. Tiene poder sobre la participada, exposición o derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada y capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en el importe de los rendimientos del inversor. Buenos días, licenciado, compañeros. Siguiendo con la presentación, vamos a definir el poder que el inversor tiene sobre una participada, y dice que es o se presenta en forma de derechos que el inversor tiene sobre la participada en relación a la dirección de actividades relevantes. Estas actividades relevantes se refieren a las que afectan significativamente a los rendimientos de la participada. También se puede presentar en la forma de derecho para nombrar, reasignar o cesar a miembros del personal clave de la gerencia. También nos establece que los rendimientos a los que tiene derecho el inversor serán evaluados por este para saber si está expuesto o tiene derecho a los rendimientos variables. Estos rendimientos van a depender de la capacidad que tiene la participada para generar suficientes ingresos para esta comisión. Los rendimientos variables nos explica la norma que son rendimientos no fijos, que tienen ese potencial de variabilidad a consecuencia de rendimientos de la participada. Los rendimientos pueden ser positivos, negativos o positivos y negativos. La norma nos da unos ejemplos a tomar como rendimientos variables. Pueden ser dividendos, otras distribuciones de beneficio económico procedentes de la participada, remuneración por administrar los activos o pasivos de una participada y también los rendimientos que no están disponibles para otros tenedores de participaciones. La norma lo ejemplifica con la utilización del inversor de sus activos en combinación con los activos de la participada, tales como combinación de funciones operativas para conseguir economías de escala y ahorro de costos. Vinculación entre poder y rendimiento. La norma indica que un inversor controla una participada si el inversor no tiene solo poder sobre la participada, sino que también tiene la capacidad de utilizar su poder para influir en el rendimiento del inversor como consecuencia de dicha implicación en la participada. Por ello, un inversor con derechos de toma de decisiones determinará si es un principal o un agente. Un inversor que es un agente no controla una participada cuando ejerce de derechos de toma de decisiones que le han sido delegados. Para los requerimientos de contabilización, la norma indica que una controladora elaborará estados financieros consolidados utilizando políticas contables uniformes para transacciones y otros sucesos que, siendo similares, se han producido en circunstancias parecidas. La consolidación de una participada comenzará desde la fecha en que el inversor obtenga el control de la participada, cesando cuando pierda el control sobre ésta. La norma indica que debe tener poder y control para influir en el rendimiento de la compañía subsidiaria. La norma indica que este poder puede surgir a partir de controlar la mayoría de acciones que se encuentran en la alta gerencia. Los párrafos B86 y B93 establecen la guía para la elaboración de los estados financieros consolidados, el cual citaremos a continuación. La norma indica que los estados financieros consolidados combinan partidas similares de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos y flujos de efectivo de la controladora con sus subsidiarias. También indica que compensan o eliminan el importe en libros de la inversión de la controladora
en cada subsidiaria y la parte de la controladora en el patrimonio de cada subsidiaria. También indica que eliminan en su totalidad los activos y pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujo de efectivo intragrupo relacionados con transacciones entre las entidades del grupo, resultados del periodo procedente de transacciones intragrupo que están reconocidos en activos, tales como inventarios y activos fijos, se eliminan totalmente. Las pérdidas intragrupo pueden indicar un deterioro de valor que requerirá su reconocimiento en los estados financieros consolidados. También el párrafo 93 nos indica que si fuera impracticable hacerlo, la controladora consolidará la información financiera de la subsidiaria utilizando los estados financieros más recientes de esta, ajustados por los efectos de las transacciones significativas o sucesos que tengan lugar entre la fecha de esos estados financieros y la fecha de los estados financieros consolidados. Pérdida de control, así como una controladora que puede adquirir el control de una entidad subsidiaria, puede también perder el control si llegara a ser menos del 50%. A. Dará de baja los activos y pasivos en la entidad que ha dejado de ser subsidiaria. Reconocer inversión conservada en la subsidiaria a valor razonable. C. Reconocer ganancia o pérdida asociada con la pérdida de control. Determinación si una entidad es una entidad de inversión. En este caso ya no sería una subsidiaria, sino que el inversionista tiene participación en una entidad. A. Obtiene fondos de uno o más inversores con el propósito de prestar servicios de gestión de inversiones. B. Se compromete con sus inversores a que su propósito de negocio sea únicamente la inversión de fondos para obtener rendimiento por la apreciación del capital. C. Mide y evalúa el rendimiento de prácticamente todas sus inversiones sobre la base del valor razonable. Características de una entidad de inversión. Más de una inversión. Para diversificar su riesgo y maximizar sus rendimientos, sin embargo, en ocasiones la entidad mantiene una sola inversión como en su periodo de puesta en marcha, cuando no ha realizado otras inversiones o cuando está en proceso de liquidación. Más de un inversor, permitiendo el acceso a servicios de gestión de inversores y oportunidades de inversión a los que no se podría acceder individualmente. Se podrá tener solo un inversor en casos de oferta inicial, de no encontrar inversores adecuados o estar en proceso de liquidación. Inversores no son partes relacionadas. Una entidad de inversión tiene varios inversores que no son partes relacionadas de la entidad o miembros del grupo que la contiene. Esto reduce la probabilidad de que una entidad obtenga beneficios distintos de la apreciación del capital o ingresos de inversores. Participaciones en la propiedad en forma patrimonio o similares. Usualmente las entidades de inversión son entidades legales separadas. Las participaciones en la propiedad de este tipo de entidades son generalmente en el patrimonio o similares a las que se les atribuye una parte a proporcionar de los activos netos de la entidad. Entidades de inversión, excepción a la consolidación, es decir, las entidades que no necesariamente tienen que hacer consolidación de sus estados financieros. Una entidad de inversión no consolidará cuando obtenga el control de otra entidad. Una controladora de una entidad de inversión consolidará todas las entidades que controla, incluyendo la controladora a través de una subsidiaria que sea entidad de inversión.